Vamos a continuar con la guía técnica para la identificación y tamizaje de manejo de riesgos cardiovasculares. Esta es una guía que se está abordando y ha sido aprobada en el año 2017. Bien, entonces esta resolución ministerial, ¿no?, nos fue enviada en esta fecha a inicios del año 2018. Lo que nosotros hemos estado abordando en lo que corresponde a definiciones operacionales, ahora lo vamos a traducir en estas recomendaciones trazadoras de la guía de práctica clínica para el diagnóstico, manejo y control de factores de riesgo cardiovasculares. Hay que tener en cuenta que esta guía ha sido elaborada con el objetivo de abordar a todos los grupos etarios, ¿no?, pero de personas que no tienen los daños, ¿no? Entonces estamos trabajando todavía en lo que corresponde a identificación de factores de riesgo. Luego, después de esta guía, ya tenemos todas las guías de práctica clínica para el diagnóstico, para el control y para el tratamiento de personas con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión, con pie diabético. Tenemos también la guía de complicaciones renales y cardiovasculares, ¿no? Y también la guía de dislipidemia. Tenemos 5 guías que prácticamente cada guía corresponde a un manejo y control de personas con un tipo de daño, ¿no? Eso no lo hemos considerado aquí porque como estamos abordando lo que corresponde a todos los programas estratégicos por etapas de vida, entonces para una próxima capacitación vamos a trabajar todo lo que corresponde a lo que es el diagnóstico clínico, el tratamiento, el control y la prevención de complicaciones de personas que ya tienen los daños crónicos, ¿no? Y ese es otro tema muy, muy importante que también implica que nosotros trabajemos con equipo multidisciplinario, donde aquí tenemos que trabajar con los médicos especialistas. Trabajamos con médicos internistas, con el médico de especialidad para lo que corresponde al manejo renal, con el doctor Guzmán de salud, estamos abordando todos estos temas, también con el doctor Luis Arana del Hospital La Noria como médico internista, y tenemos varios médicos que ellos son los facilitadores y ellos son los que desarrollan estas guías, ¿no?, de todo lo que corresponde a la parte clínica de estos daños. Entonces es importante que nosotros como profesionales y técnicos de enfermería conozcamos. ¿Por qué? Porque todo el abordaje de estos daños no solo lo manejan los médicos, sino todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Tenemos que tener como equipo multidisciplinario, aparte del médico y de la enfermera, a un profesional de nutrición, porque es importante el nutricionista en estos daños. ¿A quién más tendríamos que tener en el equipo multidisciplinario? ¿Ah? ¿Será importante un psicólogo? Sí, ¿verdad? Sabemos nosotros todos los problemas que pueden conllevar estos cambios en el organismo por la presencia de estos daños. Entonces hay muchas personas que se niegan a recibir el tratamiento, hay personas que no quieren cambiar su estilo de vida y es donde empiezan los conflictos en la familia. Entonces ese tema se tiene que abordar no solo con el paciente, sino también con la familia, ¿no?, para que la familia pueda dar el entorno que la persona necesita para que pueda adecuarse y adaptarse. ¿Quién más tendría que intervenir? Aparte de una nutricionista, de un médico, de una enfermera, ¿quién más? ¿Quién creen ustedes que sería importante también en el abordaje? ¿Nadie más? ¿Ah? No, profesionales. ¿Qué profesionales necesitamos como equipo multidisciplinario? Aparte de los que he mencionado.
Sería importante también que nosotros tengamos en cuenta, aparte de estos profesionales, a una asistenta social que puede apoyarnos, puede ayudarnos mucho también con respecto a todo lo que es el apoyo social que deben de tener estas personas, ¿no? También sería importante un profesional, un microbiólogo, un biólogo, para todo lo que es el manejo de laboratorio, ¿verdad? ¿No? También el personal técnico de enfermería, que también tiene que estar involucrado, porque todos al final intervenimos para que estas personas puedan llevar un manejo adecuado de este daño, ¿no? Tanto a nivel de establecimiento de salud como también en su comunidad y en su casa, ¿no? Entonces, porque estos cambios son cambios radicales que se tienen que hacer, ¿no? Imagínense estar tantos años con un estilo de vida y de repente de un día a otro esta persona tiene que cambiar ese estilo de vida, es complicado. Y hay muchas personas que no lo hacen y dicen, no, yo voy a continuar así, ¿no? Y al final son las que primero empiezan con las complicaciones. Como había mencionado su compañera, ¿no? Tenemos muchos casos con problemas de insuficiencia renal. Son 4 complicaciones principales por diabetes que se pueden presentar. ¿Cuáles son estas complicaciones? Aparte de la insuficiencia renal, ¿qué puede pasar? Ceguera, pueden presentar retinopatía diabética. Otro problema que puedan presentar en los piecitos, ¿cómo se llama? Pie diabético, ¿no? La famosa neuropatía, el problema circulatorio periférico. Las personas con diabetes no sienten el calor, el frío, muchas veces se queman, se lesionan y ellos no se dan cuenta, ¿no? Entonces esa precaución y todo ese cambio en el estilo de vida se tiene que poner en práctica, porque si no empezamos a tener las complicaciones, ¿no? Y el daño más importante, ¿cuál sería? La complicación más importante, el problema cardiovascular, ¿no? ¿Por qué? Porque después de esto se puede agregar un problema de hipertensión, se puede agregar un problema cardiovascular, que al final la persona ya se le complica todo, ¿no? Y ya es una carga prácticamente para la familia, es una carga en relación a todo lo que corresponde a la economía, ¿no? ¿Ustedes saben cuánto cuesta una diálisis para una persona en forma particular? Una diálisis, ¿cuánto está? 280, una sesión, ¿verdad? Una sesión. ¿Cuántas sesiones necesitan promedio por semana un paciente? 3 veces por semana, imagínense, multipliquen 280 por 3. Y si no tienen salud, si no tienen CIS, estas personas sencillamente se mueren, ¿no? Inclusive hasta el doctor Guzmán nos comentaba en una exposición hace muy poco, que ellos ya el presupuesto que están recibiendo de salud es muy insuficiente para toda la demanda que hay de personas con insuficiencia renal. Y tienen que priorizar. Miren, imagínense que salud está priorizando. O sea, ¿qué está priorizando? Que las personas que son más jóvenes y que están iniciando el proceso, a ellas les están dando la prioridad por prolongar más el tiempo de vida. Pero ¿qué está pasando con las personas adultas mayores, con las personas que ya tienen más avanzado el problema renal? O sea, por las diálisis que reciben, o sea, esas personas no se van a recuperar, ¿no? Entonces ellos están priorizando. Y entonces, imagínense, de aquí a unos años, ¿no? Vamos a tener más personas con estos daños. La incidencia va a aumentar si es que nosotros no abordamos en el primer nivel de atención. Por eso estamos aquí, por eso es que queremos que ustedes lleven toda esta información, se puedan actualizar y puedan en algún momento, cuando ustedes estén laborando en donde estén, empezar a abordar estos temas, ¿no? Todos los temas son importantes, todas las etapas de vida son importantes, ¿no? Y tenemos que verlo desde el punto de vista integral, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con familia, trabajamos con todos. No vamos por una gestante, no vamos por un niño, vamos por todos,
¿no? Y a todos los que encontramos en casa tenemos que evaluarlos para poder nosotros tener un diagnóstico familiar. Y eso deberíamos ya nosotros de estar trabajándolo, ¿no? Si nos ponemos, por ejemplo, comparamos con algunos países latinos, ¿no? Nos llevan ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya están abordando. Imagínense que en Cuba hay por cada jurisdicción, está limitado, no sé cuántas manzanas tiene un médico, el médico consultor tiene un número de manzanas. Y ese es el médico que atiende a la población de ese sector. O sea, están sectorizados, ¿no? Acá nosotros hablamos de sectorización, pero todavía hablamos de una sectorización que no está trabajada al 100%, ¿no? Allá ya tenemos médicos capacitados, facilitadores, ¿no? que están capacitados para todo el abordaje por etapas de vida. Ellos manejan lo sano y también los problemas de salud. Y en esas manzanas que tienen a su cargo, ellos son los que realizan la atención. Y así están agrupados por sectores. Entonces eso permite de que la comunidad esté vigilada, de que la comunidad sea atendida, ¿no? Entonces nosotros todavía no tenemos ese avance. Ahí nomás miren en los establecimientos que están cerca a su domicilio, ¿no? ¿Cómo están estos establecimientos? ¿Están implementados? No están implementados. Como les faltan muchas cosas por mejorar en los procesos, en todos los aspectos. Tenemos falta de recursos humanos, también tenemos falta de recursos humanos, ¿no? Y tenemos todavía muchas cosas por mejorar. Pero, como le digo, el avance empieza por uno mismo, ¿no? Los cambios empiezan por uno mismo, ¿no? Suficiente que llegue un profesional que quiera hacer las cosas bien y que quiera mejorar los procesos, lo hace, ¿no? Es como tenemos recién, por ejemplo, tenemos un médico joven acá en el hospital regional, el doctor Luis Zabaleta, que es cardiomédico, cirujano cardiovascular. Él está salvando los pies de las personas con pie diabético, ¿no? Es un médico joven, muy capacitado, que él, su carrera es algo importante y él se ha especializado en todo lo que tiene que ver con cirugía cardiovascular, ¿no? Y es el único cardiovascular que está atendiendo en el hospital regional este problema, ¿no? Y está contratado por terceros. En cualquier momento el doctor se le presenta otra oportunidad y se fue. Miren las oportunidades que se pierden en los hospitales, ¿no? Cuando se tiene un profesional que quiere hacer las cosas, que es joven, dinámico, que quiere salvar vidas, no se le da la importancia. Entonces, eso es lo que nosotros muchas veces necesitamos ver para poder empezar a actuar, ¿no? Y estamos apoyándole. ¿Por qué? Porque él está ayudando en la estrategia, ¿no? Es un médico facilitador increíble, porque llega una persona y él lo atiende, lo opera, ¿no? Le salva la vida, ¿no? Le está salvando la vida a muchas personas, ¿no? Entonces, ojalá y en el próximo curso ustedes puedan estar para que puedan escuchar todo el avance que se tiene en el hospital regional, ¿no? Pero ya esos cursos son trabajados a nivel de guías de práctica clínica, ¿no? Vamos a ver esta guía rapidito. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Media hora? ¿20? Ya, lo pasamos rápido porque esta guía no es muy larga. Ay, Bien, entonces el objetivo es establecer criterios técnicos para la identificación, para el tamizaje, para el manejo de factores de riesgo cardiovascular y de diabetes mellitus tipo 2. Esta guía está dirigida a la prevención de problemas cardiovasculares y también del principal daño que es la diabetes, ¿no? Pero todo lo que nosotros hemos revisado en relación a la primera y segunda exposición lo vamos ahora a tener en un documento normativo. Este es un documento ya que se está poniendo en práctica a nivel nacional, ¿no? Para poder organizar los establecimientos de salud. Ya, listo. El procedimiento dice estandarizar, es que esta guía, ¿no?,
debe de ser dirigida a los profesionales de salud y al personal técnico capacitado según sus competencias. Bien, en algunos países, por ejemplo, lo que estamos viendo nosotros es que ya tenemos profesionales especialistas en el manejo de estos daños y tenemos enfermeras que están especializándose para poder dar la atención, inclusive hasta ya tenemos consultorios privados, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que yo siempre les motivo a las coordinadoras de las provincias de la sierra y de aquí de la costa, porque nosotros tenemos la oportunidad de poder empezar un consultorio, ¿no? De poder atender a estas personas. Me comentaba una de ellas la vez pasada que allá en Chepén, en Pacamayo, por ejemplo, atiende la demanda, las consultas externas, todo en la mañana, hasta las 2 de la tarde, 3 máximo, y luego el hospital solo nada más ya atiende las emergencias y todo lo que corresponde a la parte hospitalaria, ¿no? A las personas que ya están en observación, en hospitalización. Pero en la tarde, por ejemplo, si un paciente quiere que le hagan un control de presión arterial, quiere evaluar su dosaje de glucosa para saber cómo está, quiere que le evalúen los pies, quiere que de repente le den una consejería o le orienten sobre el manejo de sus medicamentos o de su nutrición, no hay un profesional. Tienen que recurrir a un consultorio médico y tienen que pagar una consulta. Ustedes saben que una consulta privada no cuesta menos de 100 soles ahora, ¿no? Entonces todo eso se tiene que hacer. Entonces miren, nosotros sí tenemos la oportunidad de poder ayudar a la población y de generar nosotros un consultorio donde podamos dar empleo también a otras personas, ¿no? Donde podamos tener esa oportunidad, pero tenemos que capacitarnos y tenemos que ser especialistas en el área. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que prepararnos. Esto es prácticamente un inicio, ¿no? Cuando nosotros queremos, tenemos que recibir esos cursos de especialidad para nosotros saber. Hay muchos países latinos donde solo el paciente solo va a la consulta médica una vez o 2 veces al mes o cada 3 meses. Quien monitorea todo el avance del daño que tiene la persona es la enfermera. Ella es la que monitorea todo, ella es la que ve toda la batería de análisis que tiene que controlar, ella es la que hace las interconsultas con nutrición, ella es la que examina el pie, ¿no? Le enseña a la persona a cuidarse y hacer el cambio de estilo de vida en su hogar. Entonces sí lo podemos hacer. Y acá necesitamos profesionales especializados. Son muy poquitos. Ustedes vean en internet, por ejemplo, hay muchos profesionales que están dedicándose a esta atención, pero que son consultorios que hay que buscarlos, ¿no? No se tiene una demanda mayor. Tenemos algunos, por ejemplo, el doctor José Gavidia de Albridge, él es uno de los médicos que está manejando pie diabético y lo está haciendo muy bien. Entonces, hay cosas que necesitamos nosotros mejorar y necesitamos socializar para poder informar a la población también, ¿no? Entonces, en las definiciones como factor de riesgo cardiovascular tenemos características medibles asociadas con aumento de probabilidad de sufrir un evento cardiovascular o un problema, ¿no?, de diabetes mellitus. Entonces, estos factores de riesgo son los mismos lo que nosotros hemos estado mencionando. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? A ver, si me ayuda. ¿Qué factores de riesgo habíamos visto? Obesidad, otro, hipertensión, ¿qué más? Sedentarismo, inactividad física, ¿qué más? ¿Qué más? Antecedentes de familiares, que son importantes, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta. Entonces, todos estos factores pueden conllevar a una enfermedad cardiovascular y a una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que son los mismos factores que las personas lo pueden presentar.
para que puedan ellos estar, ¿no?, propensos a tener este daño. La clasificación, ustedes ahí lo tienen, ¿no? Causales o modificables, lo que hemos mencionado: hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, hiperglicemia, sobrepeso, obesidad. ¿Hiperglicemia qué es? Incremento de la glucosa, ¿no? Condiciones posibles, miren, pueden también presentar hipertrigliceridemia, que viene a ser el aumento de los triglicéridos, y la hiperhomocisteinemia, que es una hormona en el plasma sanguíneo, ¿no? Entonces esto también puede conducir, ¿no?, a un problema cardiovascular. Dice, si se presentan estas condiciones, la persona puede estar también propensa a tener un problema de este tipo. Y predisponentes modifican restos del grupo, por ejemplo, la edad, el género, la historia familiar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener más probabilidad que de repente que cualquiera de ustedes, si es que yo tengo como factor de riesgo que el padre ha tenido hipertensión, que la madre ha tenido diabetes, ¿no? A diferencia de alguno de ustedes que no tiene ese factor. Entonces, algunas personas tienen más factores de riesgo que otras, ¿no? Bien, entonces el riesgo cardiovascular global viene a ser la probabilidad de sufrir en 5 o 10 años un episodio cardiovascular, ¿no? Y esto se da ¿por qué problema? Por una cardiopatía isquémica o por una enfermedad cardiovascular, de evento de este tipo, ¿no? Ustedes saben que tenemos diferentes patologías cardiovasculares, ¿no?, que se puedan presentar, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que tienen las personas con estos factores de riesgo, ¿no? Por eso es que se tiene que identificar. En el caso de la hipertensión, nosotros hablamos de los valores normales cuando son menor a 140 miligramos, milímetros de mercurio por presión sistólica, y menos de 90 milímetros de mercurio por presión diastólica. Cuando es mayor de 140 sobre 90, entonces nosotros ya podemos hablar de una hipertensión, ¿no? Entonces muchas veces he escuchado decir que no, yo soy un prehipertenso, ¿no? ¿Han escuchado ustedes? Entonces, ¿qué sucede? Que hay un tiempo entre el desarrollo de esta enfermedad o de este daño que la persona está en los valores intermedios. Si decimos que es menor de 140 sobre 90, entonces, ¿cuál es la presión normal? ¿Cuáles son los valores normales? 120 sobre 80, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el intervalo? 120 sobre 80 a 140 sobre 90. Cuando se está en ese intervalo, muchas veces los médicos pueden informar o pueden decirle a la persona que ya está haciendo una prehipertensión, ¿no? Pero ¿eso qué significa? Que en cualquier momento esos valores se van a mantener ya altos y no van a variar, ¿no? Si es que no se corrige, si es que no se cambian esos factores modificables, ¿no? ¿Se puede cambiar? Sí, se pueden cambiar los factores modificables. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una predisposición a hacer una presión alta por el consumo de alimentos ricos en sal, entonces si yo dejo de consumir la sal en los alimentos, ¿mi presión se va a estabilizar? Se puede estabilizar y se va a estabilizar. Entonces sí es un factor modificable, pero hay casos de personas que no tienen solo factores modificables, que puede estar asociado a lo que nos dice allí, a una cardiopatía, ¿no? Algún problema del corazón, ¿no? Entonces en esos casos ya no se va a modificar. ¿Por qué? Porque ya tenemos otro factor, pero es un factor ya permanente, ¿no? Ya no es modificable. Entonces esa es la diferencia. Causa más importante de enfermedad cardiovascular es el problema de la hipertensión, ¿no? Es lo que nos puede conllevar, a diferencia de otra persona que no tiene ese problema, ¿no?
Entonces, por eso es que se manifiesta siempre teniendo en cuenta el evento cardiovascular. Aquí ustedes pueden observar, miren, en relación a la hiperglicemia, la glucosa en ayunas, ¿no? En el caso de la hiperglicemia, ¿no? Vemos que hay alteración de la glucosa en ayunas, por ejemplo, cuando hay un intervalo entre 110 a 125 miligramos por decilitro, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Esa es la glucosa en ayuna. Pero, ¿cuánto es el valor normal de la glucosa? De 60 a 80, 70 a 100, ¿verdad? Entonces, por eso es que acá nos está hablando de 110, es un intervalo entre 110 y 125, ¿ya? Y con respecto a la tolerancia a la glucosa alterada, miren, según el test de tolerancia oral a la glucosa, está en el intervalo de 140 a 199, ¿no? Entonces, allí podemos nosotros verificar que ese test es un test con variación, ¿no? Por eso es importante que las personas que tienen estos problemas puedan realizar el dosaje de hemoglobina glicosilada, porque eso nos va a permitir a nosotros poder tener un valor más exacto, ¿no? Que ya también se está realizando en los laboratorios que tenemos en el nivel 1.3, 1.4 y 2.1. Bien, en la dislipidemia. ¿Qué es una dislipidemia? Hemos hablado de dislipidemia. ¿Qué idea se les viene a la mente por dislipidemia? A ver, levante la mano, ¿quién quiere opinar? No en grupo, sino individual. A ver, ¿sí? Ya. ¿Solo colesterol? También, ¿verdad? Entonces, cuando hay una dislipidemia es cuando los valores están incrementados. No solo colesterol, también triglicéridos, o en el caso del perfil lipídico hay también alteración de los dos valores que nos da el perfil de HDL y de LDL, que es el colesterol malo y bueno, ¿no? Entonces ya hay una alteración del valor normal. Entonces, cuando se tiene ese resultado es una dislipidemia. Y por eso es que aquí estamos abordando la dislipidemia. Miren, LDL es mayor de 130 miligramos por decilitro. Entonces, cuando el valor está mayor de 130, ya estamos hablando de dislipidemia. Igual con los triglicéridos, igual con el valor de HDL en varones y en mujeres. Ustedes ven ahí los varones, ¿no? Menor de 40 y las mujeres menor de 50, ¿no? Y también en el caso del colesterol total, ¿no? Mayor de 200 miligramos. ¿Bien? Entonces, todos esos valores están alterados. En el caso de sobrepeso y obesidad, tenemos adultos con sobrepeso y con obesidad según el índice de masa corporal. Si pasa de 25 a 29.9, está considerado, ¿no?, el diagnóstico del sobrepeso, y si pasa del 30, el índice de masa corporal igual o mayor a 30, tenemos obesidad, ¿no? Bien. Adultos mayores de 60 años también, ahí están los valores, y en menores de 18 años trabajamos con la tabla, ¿no? De 0 a 2 años, de 2 a 5 y de 5 a 19. Y ahí tienen ustedes toda la clasificación. Que eso seguro les ha mencionado la señora Gladys, ¿no?, Rodríguez, en el tema de nutrición. Bien, para poder nosotros evaluar la fisiopatología en el caso de hipertensión arterial, miren, ¿qué es lo que nos conlleva a esa hipertensión?, ¿no? Tenemos uno de los problemas sería, de los factores, obesidad. Otro factor, la edad, ¿no? Otro factor, el estrés, ¿no? O las actividades, en este caso, se está considerando, ¿no? ¿Por qué? Porque según los estudios que se tienen, ustedes pueden investigar en internet, ¿no? Hay muchos casos que se están investigando en relación a las personas que han hecho estos daños, cuáles fueron los factores que desencadenaron el problema de la hipertensión o la diabetes mellitus. Y uno de los factores que son
se podría decir un factor importante es el estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo aceleradamente, ¿no? Tenemos todo el día en actividad, pasamos de un sitio a otro sitio y de repente hasta en donde estamos en casa, ¿no? También tenemos muchos factores que nos pueden estresar. Entonces dice que nosotros necesitamos tener ese control, necesitamos manejar ese estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que saber cómo manejar el estrés. Y eso nunca nos han enseñado, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes les han enseñado a manejar el estrés? ¿No? Entonces eso también es importante nosotros investigarlo. ¿Cómo podemos nosotros manejar? Ese es un tema que está inmerso dentro de estilo de vida saludable. Cuando se aborde todo lo que es estilo de vida saludable, ahí nos van a orientar qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder disminuir el estrés en nuestras actividades, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los centros laborales tenemos prácticamente allí ese factor. ¿Por qué? Porque trabajamos de acuerdo a productividad, muchas veces trabajamos de acuerdo a resultados y nos estresamos por poder lograr, ¿no? Y no sabemos cómo hacer y después resultamos que de repente ya los alimentos nos caen mal. Ese es un indicador de un resultado por estrés, por ejemplo, ¿no? Yo conozco a muchos profesionales que cuando están estresados a cada rato van al baño, ¿no? Y el organismo responde, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Uy, de repente algo me cayó mal, pero no es que nada le ha caído mal, lo que pasa es que está estresado, ¿no? Y entonces se alteró el intestino, ¿no? Entonces, ustedes saben que el peristaltismo tiene las ondas tienen un movimiento, ¿verdad? Entonces, cuando hay estrés, estas ondas están aceleradas también, ¿no? Entonces, y eso permite que uno esté a cada momento en el baño. Y hay muchas personas que cambian todo rapidísimo, ¿no? De estar normal pasan a un proceso de diarrea, ¿no? Entonces, eso no es normal. Por eso le digo, nosotros tenemos que manejarlo, ¿no? Tenemos que aprender a manejar el estrés nosotros mismos. Entonces, para eso también necesitamos estar preparados. ¿Bien? Entonces, la edad, el estrés, dice, en este caso las condiciones ambientales crónicas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, en una familia donde hay una persona, por ejemplo, que es alcohólico, toda la familia está enferma, ¿verdad? Donde tenemos algún factor, por ejemplo, algún familiar que está con un cáncer terminal, por ejemplo. ¿Hay estrés o no hay estrés en la familia? ¿No? ¿No? Y eso inclusive hasta lo hemos vivido en nuestro propio entorno, ¿verdad? Cómo se estresa la familia, no sabe qué hacer, se desespera, quieren salvar a su familiar, ¿no? No saben a dónde llevarlo, muchas veces hasta recurren a curanderos, a hierbateros, y con tal de lograr que su familiar siga en vida, ¿no? Y no aceptamos muchas veces que cuando ya las cosas se presentan, ¿no? Nosotros tenemos que darle a la persona el tiempo que queda, que sea un ambiente tranquilo, ¿no? Un ambiente favorable para que pueda tener también la persona que está con este problema, pueda tener paz y tranquilidad, ¿no? Y sin embargo la familia, cuando nosotros llegamos como profesionales de salud, vemos a la familia que está como loquita, que no sabe qué hacer, estresados, llorando por uno. Entonces miren todo el manejo. No estamos preparados, definitivamente. Nadie se está preparado. Pero nosotros como profesionales de salud sí deberíamos de conocer y deberíamos de saber qué hacer en un momento como este, ¿no? Para poder ayudar, porque nosotros somos el apoyo, en este caso, de muchas personas que tienen estos problemas de salud, ¿no? Y yo he visto en hospitales a muchos profesionales que no hay mucha indiferencia, ¿no? Entonces ya la muerte se ve como algo diario, ¿no? Cuando se trabaja en el área asistencial. Entonces realmente es preocupante
¿no? Ver que ni siquiera apoyamos a la familia y le decimos, si la persona está ahí en su fase terminal, usted puede hacer esto, ¿no? Usted puede ayudar en esto a la familia, ¿no? Entonces, inclusive hasta no permiten de que la familia ingrese para que pueda estar cerca de su familiar. Y eso yo lo he visto en los hospitales, ¿no? Porque hay mucho impedimento para que ingrese la familia cuando su familiar está en un cuidado crítico, ¿no? Cuando está en la emergencia, no les permiten entrar, están afuera ellos estresados, ansiosos, llorosos. ¿Por qué? Porque no les permiten entrar. Entonces, miren, nuestro sistema es un sistema que necesita cambios total, ¿no? Entonces, es diferente. Ahora, es diferente cuando usted va a una clínica, ¿no? Por eso es que, porque allá es todo lo contrario, ¿no? No, es todo lo contrario, pero eso se puede hacer cuando se dispone de los recursos económicos. Pero cuando no se dispone del recurso económico, entonces las personas tienen que ir a los hospitales del Estado o a e-salud, ¿no? Entonces, y ahí es donde deberíamos de recibir la mejor atención, ¿no? Debería de ser al contrario, ahí es donde nosotros deberíamos recibir. Inclusive hasta a nosotros nos da temor llegar a esos hospitales. En cualquier momento nos enfermamos y estamos preocupados que vamos a llegar a esos hospitales, ¿no? Imagínense, nosotros mismos como personal de salud en cualquier momento podemos llegar ahí, ¿no? Y si hemos llegado por otros familiares. La vez pasada yo tuve un inconveniente con un equipo de medicina, de salud, porque mi madre estuvo hospitalizada y le pusimos técnica en el día y en la noche. ¿Y sabe qué? Y después yo le escucho a la enfermera en una entrega de turno que se quejaba y decía, sí, la señora fulana de tal, de la cama tanto, no, están todo el día allí, hay una técnica, viene el familiar, viene. Entonces yo me quedé sorprendida y decía, pero ¿por qué esas actitudes? ¿Qué quieren? ¿Que los pacientes estén solos? ¿No? Y si no hay nadie, ¿quién les ayude? A la técnica, lo que nosotros pagamos a este personal técnico nos costaba a nosotros, como hijos. Y esta técnica, que yo la tenía ahí 12 horas en el día y 12 horas en la noche, no solo le atendía a mi madre, le atendía también a las personas que estaban en el ambiente. La señora pedía una chata y ella corría y se lo alcanzaba. La otra señora decía, por favor, muévame señorita, estoy mal, me duele la espalda. Ella lo movía. Entonces yo tuve que intervenir. Y me metí en la entrega del turno. Le dije, mira, discúlpame que yo te escucho hablar así porque yo también soy enfermera. Yo estaba ahí de civil. Yo no necesito identificarme para decirle a todo el mundo que yo soy enfermera. Le digo, y a mí realmente me da mucha pena escuchar lo que tú estás hablando. Le digo, más bien yo te estoy facilitando el trabajo, porque yo estoy poniendo a una persona ahí para que atienda todo ese grupo en la habitación, porque ustedes no lo hacen. No lo hacen, lamentablemente, porque hay mucha demanda de pacientes, pero todo el día, le digo, se la pasan escribiendo, se la pasan registrando. ¿Qué es más importante, el registro o la persona? Es la persona. Entonces, eso es lo que no está bien, ¿no? Entonces, ahora nos dedicamos a ser registradoras, nada más, ¿no? Y cuando hacemos un procedimiento, ni siquiera se le explica a la persona, ni siquiera se le dice lo que se le va a hacer. Señora, acuéstese, señora, deme el brazo, señora, tengo que hacer esto, ¿no? Y hay muchas cosas que se están modificando cuando no deberíamos nosotros de tener esas actitudes. Se supone que la enfermera es para ayudar, para poder orientar, para poder guiar, para poder dar, ¿no?, una palabra de aliento. En fin, hay tantos sinónimos de enfermería, ¿no? Pero no, en la práctica muchas veces no se hace. Entonces, eso es lo que yo les digo, porque son experiencias que son importantes, ¿no? Y siempre a donde voy y yo veo esas cosas, se los digo, y le digo, está mal. Le digo, ¿cómo ustedes están atendiendo? Le digo, realmente este es un servicio que no da ganas ni de llegar, ¿no? Es una pena realmente que estemos trabajando así, ¿no? Entonces, si estamos allí y no estamos contentas con lo que hacemos, sencillamente no lo deberíamos de hacer. Porque al final, todo lo que nosotros hagamos repercute en las personas. No trabajamos con cosas, no trabajamos con objetos, ni con equipos. Trabajamos con personas.
Y la vez pasada que estuve en la emergencia de salud, le tuve que llamar la atención a un vigilante porque tiraba la puerta. Tiraba la puerta, le tiró la puerta a una señora que quería entrar a ver a su familiar en emergencia, en el ambiente de críticos. Y yo le dije, ¿cómo puede ser que tú, como que eres una persona que debe de facilitar, estés tratando así a las personas? Le digo, prácticamente le has tirado la puerta en la cara a la señora, ¿no? Y le digo, te voy a denunciar con el director, porque las personas, les digo, que están aquí, están así por sus familiares, no porque quieran molestar ni hacerte a ti el trabajo complicado, ¿no? Están así por ese motivo y sin embargo ellos no entienden, ¿no? Entonces cuando estemos hay que decir las cosas, sencillamente, no quedarnos callados, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos que le sirva de reflexión. ¿Y sabe qué? Después que yo le llamé la atención, yo regresé después, pregunté y me dijo, no, ya no nos está tratando mal. Ah, qué bueno, le dije, qué bueno, porque lo amenacé, ¿no? Y si no lo hubiera amenazado, no, imagínense, porque lo amenacé. Entonces le dije, mira, le dije, yo voy a ir con el director, yo conozco al director y te voy a denunciar, le dije, y vas a perder tu trabajo por atender así a las personas. ¿Tú no entiendes? ¿No has tenido nunca, le digo, un familiar enfermo? Y se quedó el hombre callado y no dijo nada, pero tiraba la puerta. O sea, la señora decía, abría un poquito, joven, por favor, plum, se lo tiraba la puerta. Yo me quedé pasmada y dije, que me pongo yo en la puerta, me la va a tirar también, no, igualita. Entonces realmente es una pena, ¿no? ¿Por qué? Porque en una institución, desde el portero hay que educarlo, desde la persona que está en la puerta. Tú tienes que atender así, tienes que recibir a las personas, tienes que orientar, tienes que decir el horario, tienes que conocer el nombre de todas las personas que atienden acá, sus horarios, ¿no? Y qué es lo que tú tienes que hacer, su función. ¿Cuál es su función? Orientar, guiar, hacer pasar a las personas, esa es su función. Yo le dije, y tú tienes esa función y no la cumples, y lo único que estás haciendo es maltratar a las personas acá. Entonces, imagínense, con todo eso, ¿no? Pero, sin embargo, eso sirvió para un cambio de actitud. Bien, entonces este cuadro nos indica a nosotros la fisiopatología, ¿ya? Entonces lo hemos reducido así lo más para que ustedes lo entiendan en relación a cómo se da esta activación en relación al eje simpático de renina, angiotensina, el incremento del gasto cardíaco, de la resistencia vascular, para que se pueda presentar este incremento de presión arterial. Igual con la hiperglicemia, ¿ya? Sería bueno, yo les recomiendo siempre que cuando ustedes se encuentren estas diapositivas con cuadros, ¿no? que solo nada más les dan una guía básica, revísenlo, porque la fisiopatología es importante. Nosotros debemos de conocer la fisiopatología de cada daño, ¿no? Para poderlo orientar, para poder saber por qué sucede. Bien. La dislipidemia, que viene a ser la acumulación del colesterol en espacio subendotelial, arterias mediano y grueso calibre. Lo que decían, ¿no? Lo que habían comentado con respecto al colesterol, ¿no? Miren cómo se obstruyen las arterias y las venas, ¿no? Entonces, esto es lo que no permite el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a tener todos los problemas en relación a la presión arterial, en relación al sistema circulatorio, y también empiezan a tener las personas problemas cardiovasculares, ¿no? Y muchas veces hay bloqueo, ¿no? ¿Y por qué se dan los infartos, ¿no? Entonces eso es importante que nosotros también lo tengamos que prevenir, y ahí lo tenemos a los dos tipos de colesterol, ¿no? ¿Cómo interviene? En el sobrepeso y la obesidad, igual, miren, la obesidad hipertrófica de células grasas agrandadas y la obesidad hipercelular. En este caso, la primera está en relación a la obesidad abdominal y la segunda es la que ocurre en personas con obesidad en infancia o en adolescencia, por eso se le llama obesidad hipercelular. Y el tejido adiposo funciona como órgano endocrino, ¿no? Entonces, el exceso de peso eleva la demanda metabólica y aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Entonces esto, por eso cuando nosotros subimos de peso, difícil que lo podamos bajar, ¿verdad?
¿no? Y eso es un problema serio. Cuando queremos bajar estamos que sufrimos porque no bajamos pero ni un gramo, ¿no? Y el perímetro abdominal sigue igual ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Una dieta rigurosa, dicen la mayoría, ¿no? Dieta rigurosa, y ahí es donde empezamos a tener otros problemas de salud, gastrointestinal, porque no se come, ¿no? Entonces dice, todo en exceso no es bueno, pero tampoco el dejar de alimentarse y nutrirse tampoco es bueno. Entonces siempre tiene que haber asesoría. A ver, las chicas que están en el chat nos van a explicar, a ver qué es el sobrepeso y la obesidad. Dejen unos minutitos que ya terminamos. ¿Son la 1? Ya, ahorita terminamos. Bien, con respecto a la hipertensión arterial, miren cuántas personas tenemos con hipertensión. Según ENDES, el 12.3% de mayores de 15 años presentan hipertensión. Eso ha sido en el año 2015. Para el año 2018, ¿no? Aumentamos un punto por año, imagínense, ya estamos en el 14% para el año 2018. Entonces sigue en incremento, ¿no? Y tenemos también estudios a nivel de región La Libertad que se hizo en este año 2015, donde también nos da la referencia de la población en la región, cuántas personas ya tienen este problema, ¿no? Así, los datos que nosotros manejamos es según ENDES, que es el más acertado. Según la hiperglicemia, miren, tenemos 415 millones de personas que presentan diabetes tipo 2, ¿no? En el mundo. Y en América Latina, miren, tenemos 30 millones, ¿no? Y en Perú, dice, la prevalencia está entre el 4.1 y 8.4%. Y lo más importante de esto es que el 50% de las personas que no conocen si tienen este problema, no saben. No saben porque no se hace ninguna batería de análisis, ¿no? Por eso es que se dio inicio al programa, para que las personas ahora tengan la accesibilidad a los establecimientos y les puedan hacer. Pero todavía tenemos dificultades en relación a la implementación. Ya su compañera les ha manifestado, miren cómo todo lo que están pasando en relación a la falta de laboratorio, ¿no? Entonces tiene que haber un buen sistema de referencia y contrarreferencia para que sea efectivo. Ahora, con respecto a la dislipidemia, el 39% de la población mundial tiene niveles elevados de colesterol. En el Perú solo un 35% de personas tienen perfil lipídico normal. Un 35%. ¿Cuánto es la diferencia? El 65% tiene perfil lipídico anormal, ¿verdad? Porque acá nos está hablando de lo normal. La dislipidemia más común en el Perú es la disminución del HDL, ¿no? Entonces, por eso es importante analizar estos valores. El sobrepeso y la obesidad, miren, en varones el 18% y en mujeres el 21%, ¿no? Entonces, según ENDES, estamos en mayores de 15 años en el 35.5% de sobrepeso y en obesidad en el 17.8%. O sea, sí tenemos, si nosotros intervenimos donde hay sobrepeso, ahí vamos a cortar, ¿no?, esa cadena en relación a la obesidad, porque después del sobrepeso viene la obesidad, ¿no? Entonces, si estos niños, estos adolescentes, ya tenemos niños gorditos, tenemos ¿no? Y yo he visto también que de la población de venezolanos que están llegando, ¿no?, hay muchos también que tienen obesidad mórbida, ¿no? Hay bastante obesidad mórbida. El otro día ha llegado una joven a mi casa para apoyo, porque la joven no tenía dónde dormir, había llegado hace 15 días y estaba con un proceso respiratorio severo. Entonces se tuvo que ir a atender en el hospital La Noria y le dimos posada por unos días y tenía obesidad mórbida, ¿no? Entonces yo le digo, y es joven, no tiene ni 30 años. Entonces me llamaba la atención y le digo, ¿y cuándo tú has incrementado tanto desde jovencita? Me dice. O sea, ella comía y nunca nadie, la abuela no lo limitaba y no vivía con la mamá ni con el papá, sino con la abuelita. Y miren, qué importante es el control, ¿no? Entonces, ya esta joven, para que pueda
disminuir si a nosotros se nos hace difícil. Imagínense con una obesidad mórbida, ¿no? Es totalmente complicado. Bien, el cuadro clínico, miren, en el caso de hipertensión arterial, hiperglicemia, de hiperlipidemia y el sobrepeso y la obesidad, ustedes ven ahí el centímetro, ¿no? Entonces es importante el perímetro abdominal, principalmente, mayormente en las mujeres que en los varones, ¿verdad? Porque las mujeres son las que acumulan más tejido adiposo en el abdomen, ¿no? En cambio los varones tienen más músculo también, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Las recomendaciones les doy aquí para que ustedes puedan revisar, ¿ya? Las recomendaciones de dislipidemia, miren, ahí tienen por ejemplo las preguntas con sus respuestas. En el caso de dislipidemia, ¿a quién y cuándo se realizará el tamizaje de dislipidemia? Todo esto está en la guía, ¿ya? Pero acá está prácticamente resumido, ¿no? En cuadritos. Igual, aquí cómo se realiza el tamizaje de dislipidemia, ¿no? En el caso de LDL, HDL, colesterol total y triglicéridos, en personas que acuden a establecimiento del primer nivel de tensión. Acá, ahí nos dice cómo se realiza, ¿bien? También con qué frecuencia se debe de realizar el tamizaje de dislipidemia en personas que acuden a centros de atención primaria. También eso es clave, tenemos que revisar. Y aquí nos da la fórmula, ¿no? Porque con colesterol LDL, que es igual a colesterol plasma menos colesterol HDL, obtenemos nosotros los triglicéridos, ¿no? Entonces estas fórmulas los médicos ya la utilizan. Y muchas veces decimos, pero hay que, no, también tiene que tener triglicéridos, ya no es necesario, suficiente con HDL y LDL. Y de ahí por fórmula sale el otro resultado. Y eso nos enseñan los médicos cuando hacemos la capacitación. Hay muchas enfermeras que ya están trabajando con estos valores, ¿ya? Y dicen, no, yo ya no necesito, yo sola lo saco ya, ¿no? Le saco. Entonces eso nos va ayudando en la práctica, ¿no? Bien, en relación al sobrepeso, obesidad, ¿quién se realiza el tamizaje de sobrepeso, obesidad? ¿Cuándo se realiza? ¿No? También, y cuáles son los métodos, mecanismos más eficaces para el tamizaje. Ahí tienen en la fórmula también de índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado, ¿no? Que eso lo podemos aplicar hasta con nosotros, con nuestra familia y ver cuál es el índice de masa corporal que tienen, ¿no? Que tenemos todos ahí. Y pueden hacer una valoración, ¿no? En menores de 18 años los puntos de corte de sobrepeso y obesidad. Miren, para el caso de, y esto lo hemos visto también allí en la formulita, ¿no? A quiénes y cómo se realiza el tamizaje también. No, acá nos orienta la recomendación, dice, para niños de 0 a 5 años se debe de usar la medida de peso-longitud y para niños de 5 a 17 se debe usar el índice de masa corporal, el anexo 2. Entonces, todo viene ya en la guía, ¿ya? Y así tienen todo lo que es lo que yo les hablaba, el manejo de prehipertensión, ¿no? Porque van a encontrar personas con prehipertensión y ahí van a saber ustedes qué es lo que se puede hacer, ¿bien? Igual para los dos casos de varón y mujer, ¿no? El manejo de la hiperglicemia, el manejo de sobrepeso y obesidad, y bueno, y ahí les he puesto también escala de percepción de esfuerzos de Bohr, donde, por ejemplo, en esta tabla nos dice, por ejemplo, cuáles son los signos físicos, ¿no? Cuando hay un esfuerzo, ¿qué nosotros debemos de esperar, ¿no? Y eso nos va a orientar para poder nosotros evaluar. Y el cálculo del riesgo a 10 años de sufrir infarto agudo de miocardio, miren, o muerte coronaria en hombres de acuerdo con el modelo de Framingham. Este modelo de Framingham es muy bueno, nosotros lo podemos aplicar con uno mismo también, con los valores que te solicitan, ¿no? Ahí te pide utilizar las variables de edad, colesterol total, tabaquismo, presión arterial y HDL, ¿no? Para aplicar estas tablas. Y se suman las variables y se obtiene un puntaje. Y con eso nosotros sabemos cuál es nuestro riesgo, ¿no? Coronario, o nuestro riesgo de sufrir infarto, de acá a unos 10 años, dependiendo, ¿no? De estos valores. Es una forma de poder hacer también, ¿no? Una valoración que después nos va a ayudar muchísimo. Igual aquí te orientan los puntajes, el riesgo que está acá con los puntos por edades, la composición de nutrientes de los enfoques dietéticos, que esta es la dieta DASH, no sé si ustedes la han escuchado,
¿Les habló la señora Gladys de la dieta DASH? Búsquenla en internet. Es una excelente dieta que es la que ahora se está poniendo en práctica, ¿no? Para poder ayudar a las personas que tienen estos problemas. Bien, y la actividad física, ¿no? Aquí tienen todo sobre la prevención, el manejo. Es una guía un poquito larga que si ustedes la ven, pues ahí tenemos toda una guía completa que la hemos reducido prácticamente en una hora, ¿no? En menos de una hora. No sé si me habrán entendido, pero yo creo que con esto hemos avanzado ya hasta la tarde, ¿no? Para que ustedes puedan continuar con los otros temas. ¿Bien?